の下で砂漠の中で時は流れた。でも私はここに風と共に戻り声を届ける。光が輝き世界が待っている。それぞれの隅に新しい夢がある。後ろに降りた笑い声と抱擁。今日は大胆な夢の響き。帰ってくる炎。Hola hola, habitantes del YouTube, una vez más gracias por apoyar esta historia y al canal, que cada like y cada comentario me animan mucho a seguir subiendo contenido de primera a este canal. Les recuerdo que esta historia no me pertenece, le pertenece a @albertotemaster233 de Wattpad, cuyo link dejaré abajo en la descripción. Reitero que no soy dueño de la historia o de Azbin Hotel, todos los crédito a sus respectivos creadores. Y ya sin más distracción, disfruten esta historia. Capítulo 4. Infierno da la bienvenida. El reencuentro del primer hombre y los destructores de la luz. Adán observa al ejército de féminas que tenía delante, cada una portando sus armaduras y armas como lo es debido. Las capitanas, aquella que participaron en el desafío, obtuvieron armaduras que la destacan por encima de las demás. Ahora teniendo partes azules y una medalla en su pecho como muestra de honor. Lute no se quedó atrás, poseyendo su propia medalla con orgullo. Como el líder, el castaño también tiene su propia armadura, pero este no concuerda con lo de su ejército. Posee una cota de malla de acero angelical, entrelazados entre sí lo suficiente como para eludir cortes de espadas. Una armadura pesada blanca con bordes de oro que lo cubría desde los hombros, el torso, rodilla, y los pies, excepto en los muslos para mayor movilidad. Es una armadura pesada, pero su fuerza descomunal lo hacía ligera, agregando los glifos que talló debajo de cada pieza de la armadura para eliminar algo de peso, lo hacía increíblemente más ligero. Su casco de estilo medieval oscuro poseía dos cuernos de oro curvados hacia arriba, simulando más los cuernos de un dragón en lugar de un demonio, con la letra A escrito en oro derretido en la frente del casco. Por la forma del casco, no hay lentes o luces LED como el de su ejército, puesto que la tecnología estaba en el interior del casco. Esto lo hizo a propósito, ya que el casco tiene como objetivo intimidar a los demás, no para mostrar expresiones mediante luces. Sus manos poseen dos guantes de cuero, la cual combinó con los huesos de la lanza de Behemoth en su interior, pues así le sería más fácil controlar la tierra en lugar de la lanza. En su muñeca izquierda tiene puesto una placa, del cual tiene grabado un glifo para invocar el escudo de Leviatán. En la placa del brazo derecho tenía otro glifo, este es para invocar el arco de Cid cuando quisiera. Tiene un cinturón oscuro o con diferentes bolsillos, donde guarda diferentes gadgets inventados por él mismo después de la guerra celestial. Y por último, blande las espadas del caos en su espalda. Le dirían que estaba paranoico, pero desde la guerra celestial no se dejaba confiar demasiado, además, los otros anillos que no están ocupados por los pecados capitales son en extremo, muy peligroso. Quién sabe cuándo un demonio de ese anillo salga hasta el orgullo y los ataque. 1. Señor, ya estamos listas, afirmó Lute a su lado. El castaño asiente con la cabeza, dando media vuelta para mover sus manos en el aire. El tejido del espacio se agita ante una fuerza invisible que lo abre poco a poco, hasta que una energía dorada se manifiesta y abre un agujero sobre el espacio, dicho agujero se expande hasta que sea lo suficientemente grande para que las guerreras pudieran atravesarla sin quedarse estancadas. Finalmente, se podía ver el panorama del infierno a través del agujero, causando que las féminas aprieten su agarre en sus armas. Atención. Demanda el primer hombre, volteando para ver una vez más a sus guerreras, dándoles una mirada fría y serena. Lo que están a punto de hacer no es un juego. No sean imprudentes, no se confíen por su fuerza, y ni siquiera cometan la estupidez de dejar sus armas atrás. Dijo con seriedad, frunciendo el ceño ante la multitud, dejando liberar un aura amenazante. Quede claro. Señor, sí, señor. Contestaron todas las féminas al unísono, algunas, temblando del miedo. Entonces cumplan el mandato de Dios. Ordenó, apuntando al portal.
Escuadrón Águila, síganme, ordenó Fraud, desplegando sus alas para volar hacia el portal, siendo seguida por un grupo de 16 guerreras detrás de ella, muchas teniendo arcos o nada, dejando a entender que eran magas, pero si se fijaba bien, algunas tienen lazos médicos en su hombro. Escuadrón Delphin, ya saben qué hacer, dijo Athena volando hacia el portal, llevándose la misma cantidad que su compañero anterior, solo que estos estaban concentrado en ataques a media o corta distancia, y médicas, por supuesto. Escuadrón Mamut, sigan al frente, ordenó Mai, haciendo la misma acción de su compañera de rango, llevándose consigo la misma cantidad de féminas, solo que estas estaban variadas. Lute, como teniente, tuvo que llevarse a las guerreras sin capitanas por órdenes del castaño. Una vez solo, él susodicho camino hacia el portal para ver una mejor manera el panorama del infierno, o más bien, el último anillo. Antes este anillo era una representación de fuertes ventiscas y nieve, invadido por el frío primordial de la creación, cuyo único color existente era el blanco hasta el horizonte. Pero se convirtió en un páramo ardiente, cuyo calor ocupó el espacio del frío primordial hasta sin dejar ninguna evidencia de ese invierno. El blanco siendo reemplazado por el rojo hasta sus cielos, decorado únicamente por una supuesta luna con una estrella demoníaca. Lo peor es que el efecto de ardor es permanente, no habrá ninguna nieve lloviendo del cielo o el frío que antes le pertenecía a este anillo. Esto solo demostraba el poderío de Miguel, el tercer individuo más poderoso de la creación, siendo únicamente superado por la parca, la oscuridad, y por el Todopoderoso. ¿Algún día siquiera llegará a la par? Quitándose ese pensamiento de encima, el castaño estiró una pierna al portal mientras una aura dorada lo envuelve. Y, finalmente, se dejó caer. En la caída, su cuerpo empezaba a emitir una luz dorada, brillando cada metro que caía, siendo visto en los residentes como una llama de luz dorada, o un sol en miniatura. Lo próximo que se pudo ver en su caída fue una enorme explosión de poder bruto. Un estallido de fuego angelical que devastó a cualquier individuo a 3 millas a la redonda, y liberando una onda expansiva que destruye a aquellos que quedaron fuera del rango de la explosión, matándolos con la fuerza de instinto. Adam se levanta del cráter provocado por su aterrizaje, viéndole poca importancia a la destrucción que ocasionó y prosiguiendo a cumplir su trabajo. Los desafortunadas almas pecadoras huían de los ángeles armados como podían, gritando de pavor o tratando de ocultarse en sus cabañas, solo para que sean quemados por las magas del cielo. Los más cobardes, pedían clemencia y misericordia por sus vidas, pero eran silenciados por las guerreras de cuerpo a cuerpo, o recibían flechas de energía angelical, la cual desaparece cuando su objetivo ha muerto verdaderamente. Los más valientes intentaban defenderse con sus espadas, arcos o lanzas, solo para ver cómo sus armas no hacían nada ante las armaduras o piel de los ángeles antes de recibir la muerte permanente. Incluso las fortalezas intentaban frenar a estos demonios con sus armas sin ningún resultado, solo para ser invadidos por pequeños grupos de las guerreras para ser destruidos desde adentro hacia afuera, o viceversa. Habían desde violadores, psicópatas, ladrones, caníbales, ocultistas malignos, esclavistas y más, rogando por una salvación que no se merecían. Aquellos que abrazaron el mal de los males, sin ningún arrepentimiento, solo les espera la fría oscuridad eterna. Mientras que Adán sigue caminando en las tierras del infierno para matar de forma rápida a los habitantes, o supervisando a sus guerreras. Pronto esquivó un rayo de energía que iba en dirección a su cabeza. Frunciendo el ceño, dirigió su mirada a donde se disparó el ataque, dándose cuenta de una fortaleza a unos metros lejos de su posición. El castaño levantó un dedo, cuya punta se iluminó de energía concentrada durante unos breves segundos, brillando tal como una pequeña estrella. Luego dicha energía es expulsada del dedo, formando así un poderoso y gigantesco rayo dorado que desintegra por completo la fortaleza y las cientos de cabañas que le seguían atrás, dejando solo un enorme camino de tierra quemada hasta el horizonte del Averno. Las féminas que vieron quedaron en shock al ver el poder de su líder, quedando paralizada por un breve momentos antes de seguir su misión, tomando nota de no hacer enojar a su jefe. Bajando la mano, el castaño prosiguió con su andar, matando cada pecador que encontraba de manera rápida y sencilla. Ese sentimiento de hipocresía se mantuvo presente a medida que sus espadas se llenaba de sangre, pero era apaciguado por las formas no humanas de los pecadores. Eran parecidos a las bestias que se enfrentaba en la tierra, solo que estos sí tienen conciencia e inteligencia, lo suficiente como para fundar su propia civilización, castas o clanes. Pecadores erradicados. 50, 118.
El diluvio atrajo demasiados pecadores, comentó en su cabeza, viendo las cifras por la tecnología de su casco. Pero antes que pudiera analizar ese tema, instintivamente movió su cabeza en diferentes direcciones para esquivar múltiples proyectiles mágicos que explotaron al impactar contra una choza. Al dar media vuelta una vez más, visualiza un grupo de hombres y mujeres vestidos con batas rojas con bordes dorados, teniendo el dibujo de diferentes seres alados en sus capuchas. Eran los ocultistas de los ángeles caídos. Tú, heraldo del falso dios. Gritó el que parecía ser el líder del grupo con furia. Pagarás por tocar nuestra tierra sagrada con tu luz blasfema. Tras eso, todos los ocultistas empezaron a recitar al unísono un ataque con palabras inentendibles para otros. Pero antes que pudieran seguir, un borrón blanco aterriza en picada hacia el líder, aplastando su cuerpo en trizas mientras una espada de oro es clavada en su cabeza. Y antes de que el resto pudiera procesar lo que sucedió, fueron inmediatamente cortados por la mitad por la espada, como si fueran mera mantequilla para su filo. Envainando su espada, se acercó a su líder. ¿Reportes? Preguntó Adam con seriedad. Milord, encontramos múltiples bases de ocultistas tratando de contactar al mundo humano. Contestó Lute con firmeza. Deduzco que quieren tener almas de los vivos para aumentar sus fuerzas. Adam frunce el ceño ante tal revelación. Debería pensar en una forma para frenar sus intentos, pero ese es trabajo del rey y la reina de este anillo, no el suyo. Por el momento, solo podía notificarle esto a su creador. Por el momento, localicen y acaben con los ocultistas, tomen evidencia de sus intentos y quemen sus bases, ordenó, a lo que la fémina asiente antes de volar. Una vez solo, el hombre prosigue con lo suyo, matando a cuantos pecadores se le es posible, sin preocuparse por el daño que le hace a la tierra. No obstante, se detiene al ver una aldea a las lejanías gracias a su visión desarrollada. Era un pueblo rural ubicado cerca de las paredes del infierno, como si los pobladores intentaran alejarse de la civilización. En un principio pensó que era pueblo de demonios nativos, pero sentía algo. Una conexión. Nunca se les quitó esa conexión, incluso luego de ser desterrado. Podía sentir, tiene remordimiento, culpa, y griega. Está sufriendo. El cuerpo del castaño se paralizó en el lugar, sentía un nudo en el estómago que no ha sentido durante siglos, y llegaba hasta la garganta. Eva estaba aquí. Es lo mismo, pensó con inquietud, recordando sus pensamientos acerca de esta escena. Imagine ese tipo de situación con Caín, pero con Eva. Su mente pronto se hizo un remolino de pensamientos y sentimientos inesperados. 10. ¿Debe seguir el mandato de su padre? ¿Tendrá el valor o la valentía de matar a la mujer que en antaño amaba, y que es la madre de sus hijos? Oh. Ella se dio cuenta que estaba aquí, lo pudo sentir. De forma intuitiva, sus alas se desplegaron y aleteó al lado contrario del pueblo, queriendo mantenerse lejos para que la conexión se rompa. En su mente, el abandono, el engaño, y la traición se pelean con el amor que sintió por ella desde el Edén. Los hermosos recuerdos trataron de tapar ese trágico día, el día que en ella lo abandonó. ¿Cómo iba a perdonarla? Al tener una distancia que rompió la conexión, el castaño aterriza en un pueblo, matando a todos sus habitantes con una explosión de energía. Una vez solo, se colocó de rodillas, quitándose su casco para dejar ver su rostro sudoroso. Su corazón latía con fuerza hasta el punto zumbaba en sus oídos, estaba ansioso. ¿Por qué? Se preguntó para sí mismo, poniéndose de pie torpemente. ¿Por qué huí? Debo ir, debo seguir el mandato. Diría con la voz entrecortada. Luego de unos momentos de calma, logra entrar en sí. ¿Era por esto que se sentía un hipócrita? Su intuición le advirtió sobre esto. Padre, susurró, llevándose una mano al corazón. ¿Qué debo hacer? Un silencio fue su respuesta, un silencio típico de su creador. Esta decisión debe ser tomada por él, no por nadie más. Seguir el mandato. Oh, seguir su corazón. Mirando el pueblo por última vez, dio media vuelta para seguir. Eres la madre de mis hijos. Solo por eso, te dejaré vivir, Eva. Después de eso desplegó sus alas una vez más para arrasar contra almas pecadoras, solo que esta vez, su mente estaba ocupado con el asunto de su segunda ex esposa. Y la hipocresía se hizo más grande. Está aquí, la conexión, esa conexión tan cálida que no ha sentido en siglos. Él, está confundido, en shock, y luego, sintió una pulsada en el corazón.
Sabe que está aquí, tal vez vino a matarla. No, lo conoce, es todo menos un monstruo sin corazón. Luego se fue. Era de esperarse, se fue cuando supo que lo sentí. ¿Qué debo hacer? Debo disculparme, explicarle por qué lo abandoné. Pero ¿cómo debía decírselo? ¿Que huí del pueblo por una simple pesadilla? ¿Él siquiera aceptara eso? Ya han pasado siglos enteros separados, a este punto él debería odiarme. Tal vez ni siquiera quiso verme en esta forma. Y esa cosa nunca me dejará en paz. Por el momento, debe mudarse. Dios, ¿qué debo hacer? En la nueva mansión de los nuevos reyes, Lilith, la primera dama, yacía en su balcón, observando la destrucción de las almas pecadoras a manos de su ex esposo y sus guerreras. En el pasado, le importaría poco lo que haga el castaño, pero eso se quedó ahí, en el pasado. Desde que vio cómo ha madurado por los años vivido en la tierra primordial, ha sentido cierta atracción sexual por él. Pero solo se queda ahí, en lo sexual, tal vez algún de anhelo, pero nada más, por ahora. ¿De qué huía? Se preguntó con curiosidad. Había visto cómo el primer hombre, esa figura imponente y estoico, volaba a dirección contraria hasta aterrizar en el suelo de manera casi brusca, como si se hubiera quisiera alejarse de algo. Adán, aquel que se enfrentó a los peligros de la tierra primordial, que se peleó a mano contra las bestias primordiales, que se enfrentó a todos los príncipe demonios primordiales, huyendo de algo. Era algo que no podía suceder. Debo investigar eso más tarde en la reunión, susurró con interés. Aunque sabía que el castaño no le dirá absolutamente nada por esa acción, debía intentarlo. Dando media vuelta, se adentró a su aposentos, donde cierto serafín yacía sentado en una mesa, aparentemente, construyendo algo tan delicado y difícil por su estado decaído. Era algo que él había deseado tener desde los inicios de la humanidad, pero por el castigo divino de Dios, jamás se cumpliría. Un engendro. Tal vez tarde milenios en completarla, en darle vida, otorgarle un alma. Las ángeles guerreras detuvieron su masacre cuando una campana resonó en el infierno, anunciando el fin del exterminio. El anillo del orgullo se ha convertido en un páramo desértico rojo, ningún alma que no sea un demonio nativo es visto en ninguna parte. Solo habiendo restos de las cabañas y fortalezas de los difuntos pecadores, además de sus cadáveres tiradas en el suelo. Adán, como siempre, miró firmemente a sus ejército, ocultando una vez más una sonrisa. Estaba orgulloso de ellas, hicieron un buen trabajo, actuaron de manera profesional, tal como esperaba. Tantos entrenamientos rigurosos fueron su fruto. Sin embargo, su mente estaba más ocupado por la situación de segunda ex esposa como para admitir eso abiertamente. Caminando a un lado, vigiló y contó a cada una de las exorcistas, evaluando sus armas y armaduras. Algunas que fueron atacadas por magos tenían manchas de quemadura, no lograron atravesar el blindaje, pero al ser hechizos, era mejor limpiar la armadura antes de averiguar efectos secundarios. Además, estaban manchadas de sangre roja de pecador, la cual era más clara que la sangre humana en la tierra. Muy bien, pronunció en voz alta, siendo escuchado por las féminas atentas. Este día hemos matado el 90% de los pecadores. Informó, mostrando la cifra mediante una proyección de su casco. Pero no se confíen demasiado, o los demonios nativos se aprovecharán que los dejemos de lado. Una mano se levanta entre las féminas. ¿Sí? Señor, sabemos que no debemos atacar a los nacidos del infierno, pero, ¿y qué pasa si uno, o un grupo de ellos, nos atacan? Preguntó una exorcista. Fue una pregunta interesante. Si es uno, neutralícenlo con sus lazos angelicales, sin matarlo, respondió el hombre con firmeza. Si es un grupo pequeño, tiene permitido usar la fuerza para neutralizarlos, esta vez contestó Lute, cruzando los brazos en su espalda y dando un pie adelante. Pero si vienen grupos grandes, o en compañía de pecadores armados contra nosotros, el tratado de no matarlos será roto y el exterminio se extenderá en ellos también, solo que en un período diferente a los pecadores. Sin ver otra pregunta más, el hombre ordenó. Por el momento, descansen. Ya saben el procedimiento que deben hacer a su equipamiento. Siguiendo la orden, las guerreras se marcharon de la área, caminando o volando hacia la base para descansar luego de cumplir el mandato del Todopoderoso, algunas, queriendo darse una lucha para quitarse el olor a sangre de pecador. Excepto que, una se quedó atrás.
Lute, he dicho que descansen, dijo nuevamente el hombre. Lo sé, milord, pero como su teniente es mi deber acompañarlo en la reunión con los architraidores, argumentó la peli blanca con firmeza, actuando profesional. Adán indagó por un momento, luego suspiró a saber que hay cierta verdad en lo dicho. Posteriormente caminó hacia la base, dirigiéndose hacia su oficina, donde escribió a lujo de detalle los números de pecadores eliminados, sus bases, sus intentos de volver al mundo mortal y las veces que fueron atacados. Eso, y con más información agregado, duplicó las hojas en dos, la real siendo para su padre, y la que no tiene mucha información para los reyes del Averno. Una vez terminado, el gran padre mandó los papeles originales a Será, la que supervisar a los documentos antes de entregárselo al Todopoderoso. Tomando los otros papeles, se dirigió hacia la embajada del infierno, ubicado lejos de la civilización por parte de Dios, supuestamente porque no le agradaba la arquitectura demoníaca en las bellezas del cielo. Una vez en el interior, se sentó en su respectivo puesto, prosiguiendo a usar la proyección astral junto a Lute. Pronto estuvo en una habitación oscura, pero por su visión pudo descifrar que esta era la embajada del cielo, por sus colores azules y elegantes con adornos de oro. Gruñe, viendo el reloj de arena en el centro de la mesa de mármol mientras se quitaba su casco, colocándolo a un lado. Cuando la arena acabó, las puertas es abierta por dos figuras, una fémina y otro masculino. La fémina tiene un cuerpo esbelto, siendo tan alta como Adán, cuyo tamaño es de 3,30 metros. De cabello rubio largo y lacio, ojos violetas opacos con un volar de perlas alrededor del cuello, y viste de un traje elegante de color violeta oscuro con dos guantes que llegaba hasta el codo. Por encima de su cabeza yacían dos grandes cuernos de color curvados rojos, y lápiz labial negra en sus labios. El castaño solo miraba con desinterés a su ex primera esposa, Lilith, la cual caminó hasta su puesto al otro lado de la mesa, mirando de frente. La otra figura masculina a duras penas llegaba hasta el muslo al primer hombre y la primera mujer, apenas midiendo 1,60 metros, de cabello rubio más opaco que su esposa con peinado hacia atrás. Era tan reconocido por su piel blanca como la porcelana, agregando esas mejillas circulares rojos, y vestido con un traje elegante blanco, teniendo solo el color blanco y rojo. Este vestido solo lo hacía ver como alguien que dirige un circo delante de los ojos del castaño. Lucero del alba, aquel que despertó el mal por un inútil intento de ser reconocido por toda la creación por haber dado el libre albedrío a la humanidad. Ahora solo es una versión demoníaca de lo que antaño solía ser. El ambiente se tensó entre los tres, tanto Lucifer como Lilith esperaban una especie de gruñido o una falta de respeto hacia su persona por cierto acontecimiento. Bienvenidos, rey y reina del Averno, saludó el hombre con respeto, mirando a la pareja. Pero no esperaban eso. Buenas tardes a ti también. Saludó el cara de payaso, un poco choqueado. Gracias por la bienvenida, rey Adán, saludó Lilith con elegancia, dibujando una leve sonrisa entre labios. Rey Adán, pensó el serafín caído con extrañeza por lo que ha dicho su esposa, hasta que nota las 4 alas del castaño y la aureola con forma de corona por encima de su cabeza. Oh, sí, padre nos informó de su nuevo estatus. Ignorando la mirada del lucero, Adán continuó. Como han llegado, podemos comenzar con las cifras de las almas pecadoras eliminadas. No tan rápido, rey de la humanidad, interrumpe la rubia, causando que Lute gruñe en voz baja. ¿Quién es tu compañera? Lute, teniente y segunda al mando de las fuerzas exorcistas, contestó el castaño sin nada. ¿Algo más? Sí, continuó Lilith. Quisiera recuperar mi canto. ¿Tú, canto? Titubeó el primer hombre. Exactamente, contestó la reina. Mi marido recuperó una parte de su poder, y yo quisiera recuperar el poder que me pertenecía. Adán menea sus dedos en la mesa, mirando fijamente a la rubia, cual no se ve afectada por su frialdad, luego, suspira. Padre ya me había dicho sobre esto, murmuró en voz baja. Pronto la proyección astral del castaño chispotea, teniendo clichés holográficas. Acto seguido, una especie de niebla dorada se proyecta en la palma de las manos del hombre, las cuales fueron arrastrándose hacia la mujer para filtrarse en su boca hasta llegar a sus cuerdas vocales. Sintiendo el ardor en su garganta, la mujer hizo un pequeño canto en la sala, poseyendo algunos objetos a su alrededor. Satisfecha, detuvo su canto. Muy bien, ya podemos empezar. Gruñó el castaño, tomando una hoja. Lucifer se mantuvo callado todo el tiempo, era particular la actitud tan severa y seria del hombre que tenía delante.
Es el mismo hombre que conoció en el pasado. ¿Por qué siento que me podría dar una paliza si comento una estupidez? Pensó en sus adentros. Siempre se mantuvo ajeno a la vida del primer hombre en la tierra, primero porque no podía abandonar el infierno, el segundo, es porque poco le importaba. Sí, había escuchado que Leviatán fue derrotada por él, incluso las otras bestias, pero pensaba que fue por ayuda de un artefacto divino otorgada por Dios, no por su propia cuenta. Fin del capítulo.